sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino. 15º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Reciban un saludo de paz y bien en Cristo Jesús, el Señor. Sexto continente. El continente virtual al que también somos enviados a predicar el Santo Evangelio. Oración colecta. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 16 de julio, nos consagramos al corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Carmen. Que ella interceda por nosotros, para que así como ha suscitado santos y santas dentro de sus hijos de la Orden del Carmen, también suscite entre nosotros la vida de oración y de contemplación. Inicio esta reflexión con la aclamación antes del Evangelio tomada de la carta a los Efesios. Se trata de una hermosa oración que San Pablo hace por la Iglesia de todos los tiempos. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Siempre necesitamos esa luz, que no es otra cosa que la luz del Espíritu Santo y que nunca nos falta. Siempre nos asiste, como nos lo dice el mismo Señor Jesucristo. Con mayor razón dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hoy estamos aquí suplicando humildemente a nuestro Padre Providente que por mediación del Señor Jesús derrame la luz potentísima del Espíritu Santo sobre nosotros. Esta luz del Espíritu Santo tiene una finalidad y es la que el mismo San Pablo nos dice: para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da nuestro llamamiento. Sin esta luz del Espíritu Santo, nunca podremos comprender el alcance extraordinario de nuestro llamamiento. Sin esta luz no comprenderemos la esperanza de nuestro llamado. Esperanza que es una de las virtudes teologales que hemos recibido en nuestro santo bautismo, pero que necesitamos hacer fructificar. La comprensión de dicho llamado no es por tanto fruto de estudios teológicos ni de dotes particulares, sino que gracias a la luz del Espíritu Santo podemos llegar a esta comprensión. Sin embargo, como en todo lo que es de Dios,
se necesita la propia libertad, la propia disponibilidad, por lo que esta luz divina, aun siendo omnipotente, no puede hacer nada en nosotros si no se lo permitimos. De ahí que San Pablo justamente diga, para que podamos comprender. Así que la luz del Espíritu Santo nos la otorga el Padre Celestial, pero la comprensión del llamado depende de cómo recibamos esa luz, si secundamos esa luz divina con las disposiciones necesarias. Entonces sí podremos comprender la esperanza del llamado. A este punto se entiende por qué la gran mayoría de los bautizados vivimos una vida cristiana al margen de este llamamiento, con consecuencias nocivas para nuestra vida de hijos del Padre Celestial. Para empezar, se limita la abundancia de la gracia que pudiera fructificar en santidad. Pensemos en un cristiano que se esfuerza por secundar la luz del Espíritu Santo, capacitado para comprender la esperanza de su llamamiento. Una de las cosas que más necesitamos en el mundo es la esperanza, pero no la esperanza de que va a llegar Superman a cambiarnos la vida, a resolver los problemas sociales, a otorgarnos míseras dádivas que aplastan la dignidad del ser humano y que lo hacen codependiente de esos falsos y nefastos mesías. Esa no es esperanza, tenemos que decirlo, es mediocridad, falta de emprendimiento, falta de entusiasmo. Esa es pereza al grado máximo. Lo que necesitamos es la esperanza en la Santísima Trinidad, que nos lleva a una esperanza activa, dinámica, creativa para hacer el bien, para generar vida y vida en abundancia. Podríamos pensar hoy en el testimonio de los carmelitas como Teresa de Ávila, Teresita de Jesús, Teresa de los Andes, Benedicta de la Cruz, Juan de la Cruz, entre otros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice al respecto: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Hasta aquí el catecismo. Recordemos que la esperanza es una de las 3 virtudes teologales, como ya lo hemos mencionado, que Dios nos ha regalado en nuestro bautismo. Están en nosotros. Solo requieren que las hagamos fructificar, pues están, por decirlo de una manera, como una semilla que necesita un terreno fértil para dar fruto y fruto en abundancia. En el Santo Evangelio de este 15º domingo del tiempo ordinario, el Señor Jesús nos llama y nos envía. Llamó Jesús a los 12 y los envió de 2 en 2. Como en la oración de San Pablo, es Dios quien tiene la iniciativa. En este caso es Jesús nuestro Señor quien llama y envía. En esto estriba la importancia de ser iluminados por la luz que nos otorga el Padre de las Luces, así como la importancia del ejercicio de profundización, meditación cristiana, contemplación, que nos capacitan para poder comprender la esperanza del llamamiento. El llamado, como todos lo sabemos, es la vocación. Es Jesús el Señor quien llama: ven y sígueme. El llamado es personal porque implica sola y exclusivamente a la persona, al individuo. Ciertamente el Señor Jesús llama en el seno de la Iglesia y para ser Iglesia, es decir, desde la comunidad de fe y para construir la comunión de fe. El llamado implica de suyo una respuesta. Todo llamado espera una respuesta. Esta respuesta puede ser positiva o negativa,
Debido a que la vida de cada persona está en continuo cambio, en circunstancias diferentes, en situaciones impredecibles, en medio de problemas, enfermedades, desafíos, retos, emprendimientos, retrocesos, ilusiones, proyectos, fracasos, etc., el llamado es constante, por lo que hay que reestrenar una y otra vez dicho llamado. Recuerdo que cuando cursaba los estudios de teología de la vida consagrada, uno de nuestros maestros nos decía que por más estadísticas o pronósticos que hicieran los psicólogos o los directores espirituales, no existía un parámetro para ver quién sí perseveraba o no en la vida religiosa. Entiendo por perseverancia no quien dura toda la vida como cura y muere siendo cura o monja, no en ese sentido, pues no es suficiente ser cura o monja. Cuando se habla de perseverancia, se habla de un proceso constante de conversión al Evangelio que aspira a la santidad, a tener los sentimientos de Cristo Jesús, el Señor. A la luz de este Evangelio, con esta luz que el Padre nos envía desde su amante corazón, queremos escuchar en nuestro interior el llamado del Señor Jesús, que nos dice: ven y sígueme. Desde luego, se necesita una predisposición de parte de quien escucha el llamado, una predisposición que de suyo el mismo Espíritu Santo ha trabajado en el alma, en el interior de quien escucha el llamado. Es lo que el Papa Benedicto nos pide. Se necesita un encuentro con Cristo. Dice el Papa: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Hasta aquí el Papa. Para quienes, por gracia de Dios, tenemos más tiempo en los caminos del Señor, de ninguna manera podemos dar por hecho tan fácilmente que ya se ha dado el encuentro con Cristo. En el caso de la citación del Papa Benedicto, hay dos criterios para ir discerniendo si vamos en el camino del encuentro con Cristo. Nos dice el Papa que este encuentro da un nuevo horizonte en la vida y con ello una orientación decisiva. En una palabra, esto es la conversión del corazón. Veamos el testimonio de la Beata Madre Inés en su encuentro con Cristo, que la llevó a su conversión. Ella nos dice: mi corazón se fue tras él. Y ella misma, Madre Inés, nos da cuenta de cómo estaba su corazón antes de este encuentro. Escuchemos su propio testimonio leyendo uno de sus escritos. Por fin sonó el momento designado por la infinita misericordia para transformarme y no pude resistir. Me será imposible decir lo que entonces pasó en mi alma. Cuán arrepentida estaba. Dios, en su amor, me atraía con fuerza irresistible. Solo quería amar y darme a Dios. Quien esto escribe, recibió las primeras gracias de Dios nuestro Señor en los días de la celebración del Congreso Eucarístico Nacional celebrado en México aquel inolvidable octubre de 1924. Su vida desde entonces fue eucarística. Jesús Eucaristía, al pasar cerca de ella, dejó caer sobre su alma una de esas sus inefables miradas, que tienen el poder de conmover, de transformar, dejándola toda inflamada en su amor, con ansias inmensas de pertenecer a Él por entero, dando de mano a todas las vanidades para que solo tuviese cabida en su corazón el amor divino y las almas. Ahí me encontraba yo, tan ruin, tan miserable, tan mezquina. Sus divinos ojos se clavaron en mí con amor infinito, y mi alma se enamoró de Él, se lanzó a sus brazos,
quiso corresponder con todas las efusiones de un amor primero, único, exclusivo. En la vocación de Leví veo yo misma mi propia vocación, engolfada en el mundo, distraída con las criaturas. Muy lejos estaba de pensar que el Divino Maestro había puesto ya en mí sus dulces ojos. «Sígueme», me dijo un día, con ese su inefable acento, impregnado de amor y de ternura, y acompañando estas palabras con la indescifrable expresión de su mirada. ¡Qué mirada! Al fin divina, de todo un Dios. «Sígueme», no profirieron otra palabra sus labios, y ya el corazón se fue tras él. Hasta aquí, Madre Inés. Como es fácil de ver, la respuesta de Madre Inés al llamado fue seguir al Señor Jesús, entregarle su corazón, y ella permaneció fiel a ese llamado. Vivió su vida a la luz de ese llamado, hasta el último instante de su vida. Y tal como es la vida, con luces y sombras, con gozos y esperanzas, pasando por valles de lágrimas y cañadas oscuras. Dios Padre ya nos ha llamado, primero a la vida, es decir, a existir. En la segunda lectura de este 15º domingo del tiempo ordinario, en la carta a los Efesios leemos: Dios Padre nos eligió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Nos llamó también a ser hijos de la Santa Madre Iglesia en el Santo Bautismo. Ahora es Jesucristo quien nos llama a seguirlo, para que se cumpla el proyecto del Padre Celestial, ser santos. Por eso nos eligió en Cristo Jesús, su Hijo muy amado. En esta parte entraría la meditatio, la meditación cristiana, y para la oratio, para la oración, podría ser como consecuencia buscar momentos de oración, no tanto de rezar, sino de oración, de silencio, de preferencia ante el Santísimo Sacramento o en el silencio de la propia habitación, quizá apoyados por algún canto vocacional, ojalá interpretado de manera no ruidosa ni desentonada. En el YouTube podemos encontrar buen material. Y ahí, en el interior del corazón, escuchar el llamado del Señor Jesucristo, que en tu interior te dice una y otra vez: sígueme. Este es un ejercicio que es necesario practicar muchas veces. Hay diferentes maneras en las que el Señor llama. Una muy efectiva y recomendable también es la de servir a los pobres, pero teniendo muchísimo cuidado de no creer que con esto se le resuelve la vida a los pobres y que quien sirve se convierte en una especie de Mesías y ve a los pobres como destinatarios de sus limosnas. El servicio a los pobres no es mera filantropía. El servicio a los pobres no es mera filantropía. En todo caso, cada uno buscará la manera de vivir ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que un cristiano, sea cura o monja, catequista, ministro extraordinario de la Eucaristía, lector, etc., no se puede permitir, no se puede dar el lujo de transcurrir su vida inspirada solamente en sus propios proyectos, por muy buenos que estos sean, y dejar a un lado el llamado del Señor Jesucristo. Una persona en tales circunstancias perdería la razón de ser para la que fue creado, pues fue elegido en Cristo desde antes de la creación del mundo. Perdería la gran, fascinante aventura de vivir en Cristo Jesús, con Él, por Él y para Él. Sería una vida sin esperanza. Posiblemente sería una vida de mucha misa y comunión, de mucho rezo, de muchas juntas parroquiales o diocesanas,
pero al fin una vida sin Cristo, como un carrizo. Considero que a esto se refiere el Papa Benedicto cuando dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, es decir, por una vida moralmente buena. Eso no es suficiente, o buenos proyectos, buenas ideas para vivir, no dan el ancho. El seguimiento de Cristo implica toda la existencia, como perfectamente lo dice el capítulo 6 del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esto no quiere decir que ya se es santo. Por eso hablamos de proceso de conversión. Así lo vivieron los apóstoles. Fue una conversión constante. Aun cuando habían respondido sí al llamado del Señor Jesús, tenían actitudes que después tendrían que corregir, pero a la luz de ese llamado. Esa es la razón, entre otras, por qué en la resurrección a orillas del lago, Jesucristo pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sin embargo, la respuesta al inicio, aunque es incipiente, lleva ya como una semilla todo el potencial de fructificar abundantemente. Tenemos el caso del joven rico, quien aparentemente era un muchacho de iglesia, comprometido, director del coro, coordinador diocesano de la pastoral juvenil, representante nacional de los jóvenes ante la Santa Sede y mucho más. Ese chico, a la hora de estar ante nuestro Señor que le pide dejar todo, dar todo a los pobres y luego empezar a seguir en serio a nuestro Señor, este chico se entristeció profundamente porque su corazón estaba apegado a todos sus cargos, por cierto mal realizados. Su corazón estaba apegado a sus propios proyectos e intereses, y mejor huyó. Ante esta triste realidad, ante este escenario de aparente desilusión, San Pedro sale al quite, con su corazón todavía con rescoldos mundanos, pero eso sí, lleno de amor a su Señor, y sobre todo con claridad meridiana en su firme decisión, le dice a nuestro Señor: ya ves, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Este es el punto. Clarificar con la luz que nos otorga el Padre Celestial, con el ejercicio de la comprensión, para poder tener esa claridad en el seguimiento de Jesús. Así no se corre el riesgo de matizar el Evangelio, de ponerle adornos o quitarle la cruz. No se corre el riesgo de ponerle cosas al corazón de Jesús que no tienen nada que ver con Él. Tampoco se corre el riesgo de endurecer el corazón e inclinar al péndulo al extremo de la rigidez, del tradicionalismo, de la cerrazón de la mente, de creencias, de paradigmas caducos, de armazones exteriores que solo son apariencias de seguimiento, pero que terminan por corroerse y finalmente derrumbarse, como lo hemos visto en la milenaria historia de la salvación del Antiguo Testamento y en la milenaria historia eclesiástica. Quizás hay una tercera actitud ante el llamado, ante la vocación. La tercera opción sería no darse cuenta del llamado, no tener ni la más remota noción de que Jesús el Señor llama y nunca deja de llamar. En este último caso me viene a la mente una parte muy hermosa del rito del bautismo, cuando el ministro signa los oídos y los labios del bautizado diciéndole: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar su evangelio para gloria de Dios Padre. No obstante, padecemos de una gran sordera, de una terrible falta de sensibilidad. El mundo vive en general sumergido en un egoísmo empedernido. Lo triste es que se van dando casos
de quienes supuestamente ya hemos respondido al llamado del Señor Jesús, en la vida sacerdotal o religiosa, nos vamos contagiando de esa lepra del egoísmo, tal como el Papa Benedicto lo expresa. Nuestra mayor amenaza, dice el Papa Benedicto, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Repito esta expresión del Papa Benedicto. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Por eso, justamente en la citación del Catecismo de la Iglesia Católica, recordemos que nos dice: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. De aquí que es tan importante hacer desde nuestro corazón esa oración de San Pablo, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da nuestro llamamiento. Y continuamos con el Evangelio. Los llamó y los envió. Dos palabras que se traducen como discipulado y misión. Discípulos misioneros. El discipulado estriba en el llamado, en querer, con la luz del Padre Celestial, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, tal como lo dice San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. El envío es la misión, tal cual. Enviar es misión, apostolado, ir, salir al campo de misión, el trabajo de campo. La misión nunca se vive en el interior de un templo. La misión, para que sea misión, o por lo menos lo que significa misión para el corazón del Señor Jesús, se realiza en la calle, en el mundo, con la gente, en los diferentes ambientes, especialmente los más distantes, y distantes no porque sean malos, o como perfectamente lo traduce el Papa Francisco, llegar a las periferias del corazón del ser humano. Así leemos en el Evangelio de este 15º domingo del tiempo ordinario. Los envió de dos en dos. Expresión sencillísima que compendia toda la espiritualidad misionera. Es siempre el Señor Jesús quien envía. Para un mejor trabajo en la meditación cristiana, sería aconsejable buscar las concordancias bíblicas del envío misionero que hace el Señor Jesús. Es decir, buscar en los evangelios los pasajes en los que el Señor envía a la misión. A mí me viene a la mente el pasaje de la resurrección en el Evangelio de San Juan. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Todo el que es llamado es a la vez enviado al mundo en el nombre del Señor Jesús, para hacer su presencia, la presencia de Cristo en el mundo, en todos los ambientes, preferentemente entre los más pobres y necesitados, particularmente con los enfermos. En este sentido, me gusta pensar en la misión representándola con los cometas en el sistema solar. Estos viajan a velocidades increíbles en su órbita alrededor del Sol, recorriendo enormes distancias desde el sistema solar exterior o la nube de Oort. Cuando el cometa se va acercando al Sol, el calor de este hace que las capas exteriores se evaporen, y con el viento solar
se forman colas de polvo que llegan a medir hasta 150 millones de kilómetros y que con la luz del sol lucen espectaculares. Después de un periodo largo, quizá miles de años, el cometa termina por dejarse desintegrar por el astro rey. ¿En dónde reside la comparación con la misión? 1. Que el misionero es enviado hasta los confines del mundo, hasta el sistema solar exterior. Al pasar por en medio de los planetas, las lunas, los asteroides, se convierte en un testigo maravilloso y silencioso que se deja iluminar por la luz solar. Su portentosa cola de millones de kilómetros es un mensaje inmenso que a la vista del ser humano, en una noche oscura desde el planeta Tierra, aparenta ser pequeño, pero es inmenso, gracias no a sus propios méritos, sino al contacto con el sol. Así el misionero, por más lejos que vaya, por mucha que sea la actividad misionera, y lo debe ser, para que sea verdaderamente misión, nunca pierde su contacto con su fuerza de gravedad, con su sol, dejándose iluminar y evaporar por el calor de su Dios, para que otros se deleiten con la grandeza del Evangelio, pero que a la vez luce pequeño y debe de ser pequeño. El cristiano que vive la espiritualidad del llamamiento, de reestrenar una y otra vez el llamado, de aquella triple pregunta que hace el Señor desde su sacratísimo corazón, que me hace el Señor a ti, a mí, a ti. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y que lo hace discípulo de su Maestro. Un cristiano lleva en su interior la fuerza del mandato misionero, del envío. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan hasta los últimos rincones de la tierra. Lleguen hasta la nube de oro. Un discípulo tiene que ser misionero. Y un misionero tiene que ser discípulo, llamado y enviado. De otra manera, no se es ni lo uno ni lo otro. Solo sería ruido, fachada falsa, cristiano de fotocopia, o como lo dice el Papa Benedicto. No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Hasta aquí la citación del Papa. Continuamos con el Evangelio, con la meditación. Los envió de dos en dos, ya que como seres humanos cada uno ha sido creado a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Cada uno lleva en su corazón la comunión, la naturaleza de la comunión, el ser comunidad. Lo que los sociólogos dicen, que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Nosotros decimos a la luz de la fe, de las Sagradas Escrituras, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, para hacer comunión, como la comunión de las tres divinas personas, que son tres personas realmente distintas, en una comunión perfecta de amor que es un solo Dios verdadero. Solo que, como en todo lo que se relaciona con Dios, esta naturaleza a la comunión no se da como por instinto biológico, como en las abejas o en la mariposa monarca, por nombrar algunas maravillas de la creación. En nosotros se da, sí, con la gracia de Dios, pero gracia que implica la libertad y disposición personal, el encuentro con el hermano, y no con el hermano que me gustaría. El cristiano discípulo misionero ya no se deja guiar solo por simpatías o antipatías. Eso es muy inmaduro para un discípulo misionero de Jesucristo. El discípulo misionero lleva en su corazón la oración de la paternidad universal y la fraternidad universal que le enseña su divino Maestro y que es el Padre nuestro.
Por eso el discípulo misionero no busca con lupa a ver quién sí o quién no está bautizado, quién sí o quién no está en el seno de la Iglesia Católica. Más bien lleva en su corazón el interrogante que un día el Padre Celestial preguntara a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y desde luego, ni tú ni yo queremos responder: ¿a mí qué me importa? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? El discípulo misionero, como los cometas, no temen ser enviados al sistema solar exterior, hasta los últimos confines de la Tierra, o en palabras del Papa Francisco, a las periferias del corazón del ser humano. Ahí construye la comunión, la fraternidad. En esto, San Francisco de Asís es uno de los cometas más brillantes y hermosos que en su fraternidad universal, la hermosura de su estela sobrepasa los 150 millones de kilómetros. Y continúa el Evangelio: y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Un discípulo misionero por eso sabe distinguir los espíritus inmundos. Aquí nos aprovecharía mucho el discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, ya que no falta quien confunda los espíritus inmundos hasta con el mismo Espíritu Santo. Esto debido a que Satanás es el padre de la mentira, y si no estamos abusados corremos el riesgo de dejarnos engañar, ya que, como nos lo recuerda San Pedro en una de sus cartas, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los engaños del diablo no van necesariamente en la dirección del libertinaje. Ahí no se necesita mucha ciencia para distinguir el bien del mal. Estará muy cerrado aquel que se confunda. Más bien, el engaño va en la línea religiosa, en los tradicionalismos, en los supuestos dones especiales, en el protagonismo de las misas de sanación, de los dones de curación, de los dones de lenguas, en el apropiarse de los cargos parroquiales o diocesanos, en el creer que tal o cual parroquia tiene más caché que otras, etc. Vemos pues que ser discípulo misionero no es para gente sin cerebro, sin alma, sin voluntad, sin decisión propia, como muchos en el mundo piensan. Continúa el Evangelio: les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como advertencia para ellos. Cuando San Francisco de Asís, asistiendo con suma devoción a la Santa Misa en la Porciúncula, escuchó el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, que es la concordancia del Evangelio de San Marcos que estamos profundizando, decidió literalmente poner en práctica lo que manda el Divino Maestro. Así, el patriarca de Asís, desde ese momento, optó por una vida de pobreza extrema, dedicada a los anuncios itinerantes del Evangelio, especialmente el llamado a la penitencia. Les mandó, dice el Evangelio. Con esto bastaría para el discípulo misionero. Una vez que el corazón se va tras el Divino Maestro, el discípulo misionero se deja transformar como el cometa se deja transformar e iluminar por la luz del sol. El dueño de la misión, el dueño del Evangelio, el dueño de la Iglesia, el que con su preciosa sangre redimió a la humanidad, manda no llevar nada para el camino y da unas especificaciones simbólicas que es necesario profundizar en cada corazón. El núcleo de la cuestión es no llevar nada que entorpezca la misión. Se necesita un corazón libre, desprendido, sin compromisos que entretengan o, peor aún, que estorben. Tampoco el discípulo misionero puede confiar la misión al dinero que pudiera llevar en el cinto.
es decir, a sus cualidades, a su preparación teológica, a sus 3 días de ser miembro de una comunidad parroquial y que para muchos, según ellos, los capacita para darle clases de teología al Espíritu Santo. Al contrario, el discípulo misionero camina libre como los cometas, siguiendo la órbita que su Creador les trazó para que, sin vanagloriarse, puedan brillar no con luz propia y dar ese mensaje que a simple vista parece no medir más de 2 centímetros, pero que en realidad alcanza hasta los 150 millones de kilómetros. El Divino Maestro nos advierte sobre la libertad que tienen los interlocutores de aceptar o no el Evangelio, por lo que no se puede por ningún motivo imponer el Evangelio, ni con chantajes ni con engaños. Debe haber libertad de quien se decide a recibirlo o rechazarlo. Eso sí, quien no lo acepta, se le respeta la libertad, pero igual, el Maestro Divino no quiere relación alguna con alguien así. Por eso dice, hasta el polvo de las sandalias es necesario sacudirse, como una advertencia, y no es una grosería ni una amenaza. En el fondo es otra manera de anunciar el Evangelio. En la práctica hay que ser muy cuidadosos en este aspecto, no especializarse en sacudirse el polvo, más bien habría que ver la razón por la que no aceptaron, ya que será difícil, y si no imposible, que alguien, escuchando verdaderamente el Evangelio, lo pueda rechazar. Esto más bien se da en ambientes eclesiásticos, es decir, la cerrazón al Evangelio. El mundo está más abierto y es más sensible al Evangelio. Ya lo dice el documento de Aparecida en el numeral 173. La Quinta Conferencia General es una oportunidad para que todas nuestras parroquias se vuelvan misioneras. Es limitado, estoy leyendo bien, es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical. Es inmenso, si estoy leyendo bien, es inmenso el número de los alejados, así como el de los que no conocen a Cristo. Está hablando de América Latina, de Hispanoamérica, mejor dicho. Continúa el documento. La renovación misionera de las parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo rural de nuestro continente, o sea, de Hispanoamérica, que nos está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. Es decir, el documento de Aparecida nos dice que las multitudes de suyo anhelan el Evangelio de Jesucristo. Por eso, ante el rechazo del Evangelio, no dudo que no habrá casos, más bien habría que preguntarnos por qué rechazaron el Evangelio. Por su parte, nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos dice en el número 81, cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. Hasta aquí el Papa Francisco. Estoy haciendo esta situación porque quizás a eso se debe, o sea, si vamos con estas actitudes así de asedia paralizante a anunciar el Evangelio, pues en realidad ni anunciamos el Evangelio de Jesucristo y luego decimos es que no lo aceptaron, hay que sacudirnos el polvo de los zapatos. No, hay que ver bien, hay que discernir. El Evangelio concluye:
Los discípulos fueron a predicar el arrepentimiento. Los discípulos fueron a predicar el arrepentimiento. ¡Qué expresión tan maravillosa! Los discípulos fueron. Hoy a estos discípulos les damos las gracias porque en ese fueron, en ese ir a predicar, en ese obedecer el mandato, el envío del Señor Jesús, está concentrada tu fe y la mía. Esa predicación llegó hasta nosotros y queremos que nunca termine, que llegue hasta los últimos rincones del mundo, hasta las periferias del corazón humano. Agradecemos a todos aquellos misioneros que desde aquel primer mandato misionero, miles a través de 2000 años, han ido a predicar el Evangelio de la conversión, hasta llegar a tus oídos y a tu corazón. Podríamos pensar en la Iglesia Apostólica, en los mártires de la Iglesia primitiva, en los padres de la Iglesia, en los monjes del desierto, en San Benito, en San Agustín, en Santa Mónica, en Santa Escolástica, Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Felicitas, Santa Perpetua, en San Patricio, en San Francisco y Santa Clara de Asís, en San Bernardo de Claraval, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, en Isabel la Católica y su esposo Fernando el Rey Católico, en los 12 misioneros franciscanos que llegaron a lo que hoy es México, en Tatabasco, en San Francisco de Asís, San Fray Junípero Serra, San Felipe de Jesús, etcétera, etcétera, y miles más. Hoy, como ellos, nosotros también, con todo el entusiasmo, queremos obedecer el más sublime mandato del más excelso Rey y Señor Jesucristo. Queremos que la luz del Evangelio nunca se apague, sino que siga cada vez más viva y fuerte para que transforme millones de almas. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Siempre me ha llamado la atención que nuestros queridos hermanos protestantes no reconozcan la gracia del sacramento de la reconciliación, es decir, la potestad de perdonar los pecados en el nombre de Dios, pues según ellos no hay fundamento bíblico, que sí lo hay y bien claro. También hay católicos que dicen que ellos no se confiesan con un cura, con un hombre pecador como ellos. En esto último tienen mucha razón, pero el punto es, ¿cómo no creer que nuestro Señor les dio poder a los sacerdotes de perdonar los pecados? Y si les dio poder de expulsar al autor y padre del pecado, que es el demonio, suena muy raro. Esto lo comento como una reflexión adicional. En la misión que el Señor Jesucristo nos ha confiado, está integrada por la predicación del Evangelio hasta los últimos confines del mundo, hacer discípulos y bautizar, expulsar a los demonios, curar a los enfermos de toda dolencia y hacer el bien. Por eso San Pedro en los Hechos de los Apóstoles nos dice de nuestro Señor Jesucristo: Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Concluyo esta lección divina, muy sui generis, con las palabras de nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, quien nos dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en los números 120 y 121. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización.
Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Jesucristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente, después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: hemos encontrado al Mesías. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos nosotros? Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Pero eso no significa que debemos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallamos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como San Pablo: no es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Su hermano en Cristo Jesús y Santa María de Guadalupe, Padre Francisco Estrada Sandoval. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén.